Hola, el día de hoy vamos a continuar con las medidas de tendencia central. Para terminar, vamos a ver mediana y moda, ya que la vez pasada vimos la media. Recuerden que las medidas de tendencia central para datos agrupados, como se ha dicho antes, los datos se dice que están agrupados cuando están presentados como una distribución de frecuencias, es decir, cuando los datos aparecen en una tabla. Entonces continuamos con el ejercicio anterior que dice, suponga que tenemos una distribución de frecuencias del saldo promedio mensual de la cuenta de cheques de 600 clientes de una sucursal bancaria. Hay que determinar en esta ocasión la mediana. Esta es la formulita de la mediana. Bueno, vamos a ver cada una de las cosas que nos pide. Nos pide n entre 2 es la posición donde queda la mediana. La LI es el límite inferior de la clase mediana. TI es el ancho de clase. La FI es la frecuencia absoluta de la clase mediana. Y FI menos 1 es la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Bueno, comenzamos. Primeramente, hay que realizar la frecuencia acumulada, que como lo hemos visto en repetidas ocasiones, pues es la suma del dato inferior de nuestra frecuencia absoluta. Como en este caso no tenemos, pues serían los 78. Aquí serían los 123 más el número anterior. Igual, 187 más nuestra frecuencia anterior, 82 más la anterior. Así sucesivamente hasta que terminemos el renglón. Trece más 568. Y por último, los 4 más los 596, que nos da el total de 600 datos. Vamos a empezar pues. La posición donde queda la mediana. Para eso tenemos que sacar el total de datos, en este caso son 600, entre 2, nos da 300. Donde aquí nuestra frecuencia acumulada son 300, pues en este tercer renglón hay que ponerlo de otro color para sacar los otros datos y no confundirnos con otro renglón. El límite inferior de la clase mediana. Esta es nuestra clase mediana. Entonces el límite inferior pues son 100. El ancho de clase. El ancho de clase es 49.99. Recuerden que es lo que vamos sumando en cada renglón. La frecuencia absoluta de la clase mediana son 187, como lo podemos observar aquí. Y por último, la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, que sería la anterior, pues 201. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, ya que tenemos todos los datos, pues vamos a hacer esta fórmula, que es igual al límite que nos pide aquí, el límite inferior de la clase mediana, que son 100
más abrimos paréntesis, que es nuestra posición donde queda la mediana, menos la frecuencia acumulada anterior de la clase media entre nuestra frecuencia absoluta de la clase mediana. Todo esto por nuestro ancho de clase. Y esto es igual a 126.47. Esa es nuestra mediana de este ejercicio. Ahora vamos a ver la moda. Vamos a sacar la moda del ejercicio. Bueno, la moda. Esta es la formulita que vamos a utilizar para la moda. Y vamos a ver el significado. LI. LI, el límite inferior de la clase media. La TI ya lo habíamos visto ahorita en la mediana, es nuestro ancho de clase. FI significa la frecuencia absoluta de la clase mediana. FI menos 1, frecuencia absoluta anterior a la clase mediana. Y FI más 1 es la frecuencia absoluta posterior a nuestra clase mediana. Vamos a sacar nuestra frecuencia acumulada para así saber dónde está nuestros datos. Ustedes pueden utilizar la fórmula que se les haga mejor, obviamente, que llegue al mismo resultado. Pero hay muchas formulitas diferentes para sacar la media, la moda y la mediana para datos agrupados. Ustedes pueden escoger la que ustedes quieran. En este caso yo estoy utilizando estas porque para mí creo que son de las más sencillas que hay. Y por último, el último renglón. Ahora sí, vamos a sacar, recuerden que esta era la mediana que habíamos obtenido en la anterior. La voy a poner de ese colorcito también para sacar los datos. El límite inferior de la clase mediana, recuerden que habíamos puesto 100. El ancho de clase nos lo da aquí en el primer renglón, que es 49.99. La frecuencia absoluta a la clase mediana, 187. La frecuencia absoluta anterior, esta es nuestra frecuencia absoluta, déjenme le subo, esta es nuestra frecuencia absoluta. En este caso sería 123 y la frecuencia posterior a la clase mediana, nuestra clase mediana, y la posterior es esta, 82. Entonces ya tenemos todos nuestros datos. Para hacer ahora sí la formulita. Y la fórmula, continuamos para sacar la fórmula. Hay que sacar este dato que nos pide aquí, que sería la frecuencia absoluta de la clase media, en este caso 187,
menos la frecuencia absoluta de la clase mediana anterior. En este caso, 123. Cerramos el signo. Aquí, como nos pide la fórmula, vamos a sumarlo. Y otra vez, frecuencia absoluta de la clase mediana menos la frecuencia absoluta posterior a la clase mediana, en este caso, los 82. Muy bien, ya que tenemos ese resultado, ahora sí vamos a hacer nuestra formulita general, que es el límite inferior de la clase mediana, que es el 100. Bueno, déjenme bajar la fórmula para que la estemos viendo todos. Ahora sí. Esto, la moda es igual, límite inferior de la clase mediana más la frecuencia absoluta de la clase mediana menos frecuencia absoluta anterior. Esto lo vamos a dividir entre la formulita que hicimos aquí arriba, donde nos pide la frecuencia absoluta de la clase mediana menos la frecuencia absoluta anterior de la clase mediana, esto más la frecuencia absoluta a la clase mediana más la frecuencia absoluta posterior a la clase mediana. Todo esto por nuestro ancho de clase. Y nos da como resultado 118.93. Y hasta aquí sería todos con nuestras medidas de tendencia central. Les dejo las formulitas. Esta es para la mediana. Y por este otro lado tenemos la formulita de la moda para datos agrupados. Hasta luego.